Presentamos 24 horas al día. Vamos a la revisión de noticias en 24 tarde. 11 grados en la capital, vale. Mañanas más bien temperadas, pero como que el día no encumbra en temperaturas. De todas maneras, ¿y viene la lluvia o no para mañana, Andrés Vial? Parece que viene la lluvia. Parece que sí, nos vamos a tener que Santiago, preparar. el viernes. Uy, vamos a prepararnos entonces, queda un poquito. Hoy vamos a las noticias policiales, ¿te parece? Juegue usted. Porque cerrando las puertas y encerrando a los delincuentes. Así trabajadores de un mini market frustraron un violento asalto, esto en la comuna de La Florida. Uno de los antisociales tiene solo 15 años, Fabián Collado, con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vale Andrés. Es un robo que llama la atención sobre todo por el actuar de las víctimas, los trabajadores que hicieron de todo para apoyar, en este caso, el actuar de Carabineros y que lograr la detención de estos antisociales. Hecho que ocurrió en horas de la tarde de ayer en la comuna de La Florida, en el minimarket Oxxo que está ubicado en dicho sector. Ustedes están viendo en las imágenes de cámaras de seguridad cómo esta banda de delincuentes compuesta por 4 sujetos ingresaron hasta el interior. El cajero estaba realizando su trabajo de manera habitual y fue intimidado con un cuchillo. Ahí se corrió de la escena. ¿Para qué? Para que estos delincuentes no le hicieran daño, mientras que comenzaron a robar tanto golosinas, cigarrillos, al igual que el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora. Los delincuentes se percataron de la presencia de una segunda trabajadora en las partes interiores del local Oxxo. Ahí es cuando se fueron en contra de ella, la cual alcanzó a resguardarse en un baño, mientras que ahí pudieron verificar estos delincuentes que existía una sala donde estaba la caja fuerte. Estaban tratando de robar lo más posible, mientras que se había producido un cambio de turno de trabajadores. Algunas de las personas que desarrollan su labor se estaban retirando, justamente estaban en el exterior del Oxxo, y como los delincuentes se fueron hacia la parte interior, el cajero que había sido intimidado le fue a pedir ayuda a sus compañeros, los cuales comenzaron a bloquear la puerta de acceso al Oxxo mientras llamaban a Carabineros. Los antisociales desesperados comenzaron a golpear. El objetivo de ellos era al menos romper esta cortina, pero obviamente no lo lograron. La policía uniformada de la 36ª Comisaría de La Florida hizo arribo hasta este lugar y concretó la detención de esta banda de delincuentes. Estamos hablando de sujetos que tienen 36, 27, 22 y uno de ellos de solo 15 años es quien está con una especie de camuflaje que se puede observar en las imágenes de televigilancia. Por lo mismo es que fueron derivados hasta la comisaría del sector y posteriormente ya están puestos a disposición de la justicia. Están siendo formalizados por este robo con violencia. Estamos hablando de un delito que tiene penas asociadas a 10 años y un día. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros a continuación. Tenía en ese momento al interior del local, venía saliendo del sector de la bodega, advierte el hecho y los sujetos se distraen al ver a esta persona y tratando de retenerla, descuidan al cajero, quien sale fuera del local a solicitar ayuda. Sus compañeras de trabajo, que hace pocos momentos se habían retirado ya que habían hecho un cambio de turno, vuelven y le prestan la ayuda y logran cerrar la cortina, logrando retener a los sujetos al interior del local. Delincuentes peligrosos son los cuales fueron detenidos por parte de Carabineros, pero llama la atención el actuar de los trabajadores que justamente estaban en el cambio de turno. Afortunadamente todos colaboraron desde el exterior, estaban tratando de bloquear el paso de estos delincuentes a como diera lugar, y ahí ustedes observan cómo esta banda de antisociales estaba tratando de sacar de todo, no simplemente el dinero en la caja registradora. Aquí, por lo general, en este tipo de locales comerciales no se mantiene una cantidad superior de dinero y por lo mismo todo esto es resguardado en la caja fuerte, que era el objetivo al final de esta banda de delincuentes. De todas maneras, las víctimas fueron derivadas a un recinto asistencial, pero se encuentran en buenas condiciones de salud, ya que no fueron agredidos físicamente, y además de eso, que Carabineros en medio de la investigación está analizando si es que se trata
de una banda organizada para poder cometer este tipo de ilícitos, producto de que en la zona oriente y suroriente de la capital son múltiples las denuncias a este robo de minimarkets que están ocurriendo durante los últimos meses, durante los últimos años, y por lo mismo no se descarta aquello. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, calle María Celeste. Es en ese lugar donde una mujer junto a su sobrina estaban llegando hasta el domicilio de la primera y una banda de delincuentes estaba merodeando el sector y justamente vieron para ellos quiénes eran las víctimas perfectas. Fíjense que estaban abriendo el portón de acceso a las víctimas cuando se abalanzaron los antisociales con armas, las intimidaron. Se generó una especie de forcejeo porque había resistencia a este atraco, claro, que le quiten el vehículo, el medio de transporte de una familia siempre genera esta situación. Y es ahí cuando estos antisociales incluso amenazaron, se querían llevar el vehículo junto a la sobrina de la mujer, una situación muy extrema. Afortunadamente eso no ocurrió y de todas maneras estos delincuentes concretaron el ilícito, que es robar el vehículo, porque ustedes pueden ver en las cámaras de seguridad que ella alcanza incluso a cerrar el portón de acceso para que no accedieran estos delincuentes hacia el interior de la propiedad. Muchas veces hemos visto portonazos, encerronas, abordazos que terminan con robos violentos incluso al interior del hogar. De todas maneras, estamparon la denuncia ante Carabineros de la sección investigadora policial de la 18ª comisaría de Ñuñoa. Hasta el minuto no hay detenidos, pero el rastreo de estos antisociales es en base a las imágenes de televigilancia, porque había muchos puntos de cámaras donde se podía observar el caminar, cómo estaban circulando estos delincuentes, y van a ser fundamentales para poder individualizarlos. Tuvimos la oportunidad de conversar con la protagonista de esta historia, la víctima, quien iba junto a su sobrina al momento de este ataque. Vamos a revisar esas declaraciones. Hay uno que me apuntó directamente con el arma. A los gritos, la gente de mi casa salió también los apuntaron, a los vecinos también los apuntaron. El susto fue tremendo, se llevaron el auto por arriba de la vereda en el fondo. Previo a pegarle a Antonia muchísimo y yo con el candado les pegué y por eso la pudieron soltar. Entonces pusieron resistencia, una situación que por lo general no es recomendable, producto de la violencia de los delincuentes. Afortunadamente, en este caso, la comuna de Ñuñoa terminó de manera positiva en el sentido de que no hubo mayores consecuencias. Es decir, el robo del vehículo se concretó y las policías están trabajando en aquello para poder encontrar esta banda. Fabián Collado, muchas gracias por toda la información policial de las últimas horas. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Volvemos con las noticias. Mañana, 1 de agosto, entra en vigencia la ley Karin, que se hace cargo de los distintos tipos de maltrato o abusos que se pueden dar en el trabajo. ¿Cuáles son las conductas sancionadas? ¿Cuáles son los canales de denuncia? Le vamos a preguntar a la periodista Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Sí, de inmediato les explicamos los aspectos más relevantes de esta ley Karin, que por ejemplo lo que hace es fortalecer la prevención dentro de las empresas, también fortalecer las investigaciones y por supuesto establecer sanciones o medidas para que esto no siga ocurriendo. Es el acoso laboral, el maltrato laboral, el acoso sexual y también la violencia laboral, incluso cuando viene de otros. Entendemos por acoso laboral, por ejemplo, lo que pueden ser los gritos hacia una persona, hacerle la ley del hielo, burlarse, acoso sexual, por ejemplo, también lo que tiene que ver con mandar mensajes, tocar a una persona sin su consentimiento, entre muchas otras conductas, y respecto de lo que está relacionado con la violencia externa, agredir, por ejemplo, a un cajero de un supermercado. ¿Dónde se puede denunciar esto? En 3 instancias. Al empleador directamente, para que el empleador haga la investigación, en la inspección del trabajo y también en los tribunales laborales. Se establecen cosas básicas como la confidencialidad, la imparcialidad y también la celeridad en los procesos de investigación con plazos que están establecidos. Fue la Organización Internacional del Trabajo acá en Vitacura donde la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, habló sobre la importancia que tiene establecer esta ley Karin en nuestro país. Puede efectivamente surtir el efecto que esperamos, y que es que los trabajos sean lugares de bienestar y no de agobio laboral,
donde las personas vayan a ganar el sustento para sus familias, entregar su aporte al crecimiento del país, pero no vuelvan a sus casas ni enfermas ni angustiadas, y donde la relación sea respetuosa entre los pares. Va a promover la igualdad de oportunidades al interior del trabajo, que va a disminuir además las tasas de enfermedades de origen mental. Encuentro encabezado por la ministra, del que participaron, por supuesto, el representante de la OIT y Chile Mujeres, que elaboraron un manual también para que sea una guía. Le preguntamos a ella precisamente, a la directora ejecutiva de Chile Mujeres, sobre, por ejemplo, la interpretación cuando se trata de casos de acoso sexual. También habló el representante de la OIT y los escuchamos. Hay percepciones subjetivas de quienes reciben determinados actos. Y ahí es donde está la capacitación que debe hacer la organización. En la medida que tú dices, en esta organización no hay contacto físico, en esta organización no se hacen insinuaciones de carácter sexual, en esta organización el retar a una persona al frente de otros o incluso en privado no corresponde. Uno conversa, uno hace las correcciones que se deben hacer, pero el reto, el grito en esta organización no se hacen. La forma de llevar a la práctica la prevención tiene que ir acompañado de una serie de protocolos y estos cambios organizacionales y culturales. Entonces, este conjunto de recomendaciones y de modelos de protocolos y de guías de acción van a ser muy propicias para poder tener una rápida y efectiva implementación de la ley Karin. Importante ley Karin, que parte mañana y que lleva el nombre o está inspirado en Karin Salgado, esta joven TENS de Chillán que, recordemos, se quitó la vida luego de sufrir de acoso laboral. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Gracias, Pame. Y vamos a otro tema. El Ministerio de Salud decidió ampliar la cobertura de vacunación contra la influenza a toda la población. Sí, esto a partir también, igual que la ley Karin, a partir de mañana, jueves 1 de agosto. Sofía Carrizo, con los detalles. Importante información, Sofi. ¿Cómo te va? Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Importante noticia que rige a partir del día de mañana. Por ejemplo, si usted en su casa, si no es parte de la población objetivo que apunta, por ejemplo, la vacunación contra la influenza, pero siempre se quiso vacunar, bueno, a partir de mañana es la oportunidad. ¿Por qué? Porque en estas últimas horas, en realidad hace una hora atrás aproximadamente, el Ministerio de Salud anunció la ampliación de la cobertura contra la influenza. ¿Eso qué quiere decir? Que toda población general puede vacunarse contra este virus respiratorio. Y esto se debe a varios factores. Primero, debido a que el día viernes, en el caso más a corto plazo, van a haber precipitaciones. Después de estas se vienen las heladas, lo hemos visto en los últimos días distintos, hay sol, ahí está nublado, con el fin de apuntar a eso para evitar contagios. Lo segundo, lo hemos visto que siempre las situaciones que pasan en el hemisferio norte se replican en nuestro país con el tiempo después y por lo mismo quieren apuntar a evitar los rebrotes primaverales y debido también, como tercer factor, el porqué de la ampliación es netamente a que hay aún virus respiratorio circulando en la población. Bueno, anuncio que decían durante esta mañana desde el Ministerio de Salud apuntando justamente a esto, al llamado a la población en general a vacunarse contra la influenza porque todavía quedan días de invierno. Pasemos a revisar las declaraciones por parte de la cartera de salud. En el contexto de las alzas de la circulación viral que estamos detectando, con gran parte del invierno por delante aún, que los distintos pronósticos meteorológicos que se ha dado por la Dirección Meteorológica de Chile, se ha determinado instruir la ampliación de la vacunación contra la influenza a la población general. Esto será a nivel nacional a partir de mañana, jueves 1 de agosto. Sofi, buena noticia porque como decían ahí desde el Ministerio de Salud todavía queda invierno. Ahora bien, ¿dónde ir? ¿Cómo pedir esa vacuna si yo no estaba dentro del grupo de riesgo y quiero justamente acceder a esta campaña de vacunación que se amplía, ¿no? Que convoca a más sectores de la población?
Claro, justamente le preguntamos eso al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, qué tengo que hacer, por ejemplo, si yo no estoy dentro del grupo de riesgo. Él mencionaba de que hay que simplemente presentarse en los vacunatorios. Pero ¿cuáles son los vacunatorios en los cuales podemos ingresar a la página del yomevacuno.gov.cl? Ahí se puede ver los vacunatorios que son públicos o como también los privados que tienen esta conexión con el Ministerio de Salud, ¿no? Y es ahí donde se puede realizar la vacunación. Es simplemente, le preguntamos, ¿hay que mostrar algo, algún tipo de certificado en especial? Él decían al menos que simplemente es presentarse y también solicitarla porque ya se realiza la ampliación de esta cobertura contra la influenza. Sí, aquí es importante subrayar los grupos objetivos que antes se apuntaba, se llegó a superar el 80%, la meta que se tenía, claro, un poquito más tarde de lo que se esperaba, pero eran los menores de 11 años o de niños de quinto, niñas de quinto básico para abajo y también adultos mayores, personas con comorbilidades, con diversas enfermedades. Aquí lo importante es que se extiende a toda la población. Esa es la lógica. Porque claro, siempre con el tema de la influenza, sobre todo los que somos papás de niños, atendemos siempre que lo primero son los niños, siempre son los niños, pero generalmente los adultos como que muchos no entienden que ellos no acuden al llamado, derechamente. Aquí es toda la población, eso es súper importante para subrayar una y otra vez, como volver a la lógica, entre comillas, de la pandemia. Claramente, este es el llamado toda la población. Hay que dejar atrás la situación de los grupos de riesgo. ¿Quiénes eran para ir recapitulando? Las personas, las mujeres que están embarazadas, también las personas mayores de 60 años, los niños sobre los 6 meses hasta quinto básico y también las personas con enfermedad crónica desde los 11 años hasta los 59. Estos grupos obviamente son fundamentales para la vacunación contra la influenza, que ojo, ya ha alcanzado el 83,5%, cifra que obviamente el Ministerio de Salud decía en un principio, al principio de la campaña de invierno, que querían llegar sobre el 80%, pero como queda invierno, quedan 52 días de esta temporada fría, hemos visto que ya el día viernes se viene las precipitaciones que vienen después de cuando hay lluvias, las heladas, baja la temperatura considerablemente y para estos mismos cambios y producto de que todavía queda la temporada de invierno, se decide ampliar la cobertura a público general. Por ejemplo, las personas que querían en un principio vacunarse contra la influenza, pero por X motivo no eran parte del grupo de riesgo y aún así tenían que tomar sus propias medidas para evitar cualquier tipo de contagio, ahora lo puede hacer a partir del día de mañana, dirigirse al vacunatorio más cercano que lo puede revisar a través de la página de yomevacuno.gov.cl. Ahí puede ver los vacunatorios, el más cercano quizás de la casa o como también del trabajo, justamente donde vaya a ser el trámite correspondiente, puede arrancarse quizás un ratito, hacer la solicitud y bueno, ojalá que lo más pronto posible se pueda vacunar contra la influenza para evitar cualquier tipo de contagio, porque Andrés Iván, hay que pasar agosto, así que al llamado a vacunarse han recalcado principalmente las autoridades de salud. De todas maneras hay que cuidarse. Hoy contado tiene los días de invierno Sofía Carrizo, 52 dice, parece que está esperando la primavera. Por supuesto, 52 al tiro. Sí, los tiene contado. Oye, Sofi, muchas gracias. Buenas tardes. Ya, atención todos los que no han renovado el carnet o no han sacado carnet, no sé por qué te miro. Hoy se presentó el nuevo libro para rendir el examen de conducción. Dani Linares tiene los detalles los cambios. Cuéntanos tú, Dani, los detalles y dónde obtener este libro. Yo que tengo que ir por él. No, tú que te estás preparando, Valentina, te debo decir que hay más materia que estudiar. Se suman nuevos elementos al nuevo libro de la conducción en Chile y estos van a comenzar a medirse ya la última semana del mes de agosto. Así que mucha atención, todos los futuros conductores que buscan sacar su licencia de conducir por primera vez deberán ya adoptar estos nuevos conceptos que están en el libro de la nueva conducción en Chile, disponible en el sitio web de CONACET. Ya se puede descargar, es de forma gratuita, usted lo puede descargar y revisar ahí cuáles son los elementos que se incorporan. Hay temas, por ejemplo, de la electromovilidad, hay temas de los nuevos modos de transporte, qué pasa con la conciencia vial, qué pasa cómo hay que responder ante un siniestro vial, cómo se puede colaborar ante una persona que está accidentada. Bueno, son los elementos que se han sumado ya a la materia, ¿no?, que hay que estudiar para realizar este test que se realiza una sola vez. Uno cuando saca la licencia de conducir lo realiza por primera vez y luego para las renovaciones finalmente se mide la capacidad
capacidad médica de la persona, además del test psicotécnico. El práctico y el teórico se rinden solo una vez, así que esto es para los nuevos conductores que deberán adoptar ya estos nuevos conocimientos que están disponibles en el sitio web de la CONACET de forma gratuita. Es importante aquello porque los libros que se venden hoy en los kioscos de preguntas y respuestas respecto a la licencia de conducir, la verdad que ya han quedado obsoletos y solo van a tender a confundir a quien se está preparando para realizar esta prueba. Vamos a revisar declaraciones precisamente de las personas que hoy están en este trámite. Estuvimos hoy día en la Dirección de Tránsito ahí de la comuna de San Miguel, hablando finalmente qué les parece que se vaya actualizando también los contenidos de la licencia de conducir. Me parece muy bien porque igual tiene muchas medidas de seguridad para obtener la licencia y más responsabilidad. ¿Los contenidos que se piden para la prueba te parecen adecuados? Sí, me parece que están bien, la verdad sí. Sería un buen indicio de una mejora, pues, que le quieran hacer al sistema, actualizarlo, ¿verdad? Y llevarlo a las normas internacionales, puede ser también, que ese debe ser el deber ser, pues. Opino que debe ser eso. Bueno, tras de la actualización que trae este sistema es que ya finalmente los computadores donde uno rinde esta prueba en las diferentes direcciones de tránsito no van a tener precargadas las preguntas de forma local, sino más bien van a estar conectados en línea con el Ministerio de Transporte y dentro del banco de preguntas, que es mucho más amplio de lo que se hacía antiguamente, finalmente van a salir las preguntas para el test, donde hay que aprobar con la misma cantidad de respuestas correctas. Con 33 puntos se obtiene finalmente el vamos, ¿no?, para seguir con las siguientes pruebas del test para la licencia de conducir. Eso no cambia, sí cambia que esto va a estar ahora en línea con el Ministerio de Transporte de forma de averiguar, por ejemplo, si alguna pregunta está generando cierta complicación para los nuevos conductores, poder reforzar también a través de políticas públicas las dudas que se van presentando en esta prueba que es relevante. Así que ya aprenderse las preguntas no vale de nada, no sirve, no hay ninguna alternativa de que tú puedas apuntarle a las preguntas que te van a tocar. Sí, al menos los contenidos, los temas sí son los mismos y eso están incorporados en el libro de la conducción en Chile. Yo tengo algunos temas, no sé si Valentina te atreve a responder una pregunta. En verdad, o sea, me puedes preguntar, pero yo creo, Dani, sinceramente que voy a fracasar porque uno de mis grandes problemas en la licencia es justamente esto, la parte teórica. Pregunte, Linares. Mira, va una facilita, apóyese con Andrés. Ya. Ante una situación de emergencia que obliga a estacionar en una carretera sin iluminación y con buenas bermas, ¿qué medida debe adoptar la persona conductora? Opción 1, mantener encendidas sus luces de estacionamiento. Opción 2, ocupar el menor espacio posible en la berma. Opción 3, estacionar al lado izquierdo enfrentando la circulación. Ya, yo creo que todas las luces, no me acuerdo cuál era la opción, pero todas las luces encendidas, la de estacionamiento, para dar visibilidad al auto, porque era una carretera sin luz. Puerta A, Pepito TV. A ver, ¿cuál era? Aprendamos. ¿Tenemos la música de Ahora Caigo, señora directora? No, aquí no hay nada. No hay hoyo acá. ¿Ah? Caí. ¿Cuál es? Está correcto, es las luces, mantener las luces encendidas. Así que está muy bien, para que vea. Ya avanzamos. Ya tiene un punto de los 33 que hay que obtener para aprobar el teórico de un examen que se realiza una sola vez. Luego, para las renovaciones de licencia solamente se miden las capacidades médicas del conductor, además del examen psicotécnico, ¿no? Las tijeras, ahí el puntito y la reacción con los pedales. Conversamos con el ministro de Transporte sobre estas modificaciones, lo que se está haciendo para poder adecuar los nuevos temas que hoy día están siendo parte de nuestro día a día en la conducción a este nuevo libro. Se mantienen las 35 preguntas, con 3 preguntas que son de coeficiente doble, son 33 puntos con lo que se requieren para aprobar. Lo único que a final de este mes vamos a poder ir incorporando estos nuevos contenidos. Importante también, hemos hecho una transformación en la forma como se toma, en el sentido de que hasta aquí se tomaba el examen en unos computadores en las direcciones del tránsito, estamos acá en San Miguel, en que se cargaban los computadores con preguntas que estaban prehechas, y ahora lo que estamos haciendo es que esas preguntas se seleccionan de una base de datos desde el Ministerio en forma en línea hacia al computador.
Recapitulemos entonces, el libro disponible en el sitio web de conacet.cl, descarga gratuita para ya comenzar a estudiar, porque esto se va a medir a partir de la última semana del mes de agosto. Quienes estén en este trámite durante estos días se van a medir por los contenidos que ya están vigentes. Quienes lo hagan la última semana de agosto o la primera de septiembre se van a encontrar con nuevos temas para estudiar en este examen teórico para poder sacar su licencia de conducir. Ya, don Daniel Fuenzalía, muchas gracias. Dani Linares, muchas gracias, nos vemos. Que la vaya a ver, ya, cállase. Chao, chao. Ya que dijo ahora caigo. Claro, ya, vamos a la pausa mejor. Vamos Pero a la pausa. saludando Ay, sí, a diferentes localidades del país. ¿Por dónde partimos? Antofagasta, ahora sí. Vamos a saludar la Perla del Norte. Allá, qué hermosa ciudad. Ahí estamos en la parte... Ahí está, pantalla completa. La capital de la región de Antofagasta. ¿Qué otras ciudades hacemos el recorrido saludando? Vamos a Santiago, el Palacio de la Moneda, el centro cívico de esta capital nublada, y avancemos por Chile. Tenemos otros puntos interesantes que revisar. Juan Fernández. Como Juan Fernández. Región de Valparaíso. Bebé. Hermoso. Está lloviendo, sí. Sí, eso nos dice nuestro editor. Sí, y se notan las cámaras. Y nos queda Andrés Vial, Punta Arenas, la región de Magallanes, donde también parece que cae lluvia. Se ve por lo menos por la cámara. Nieva, frío. El estrecho de Magallanes. Pausa Saludos a las todo noticias. Chile. Regresamos a 24 horas al día. La Fiscalía del Biobío inició una investigación por una eventual responsabilidad administrativa en la libertad de Tomás Antigüén, el prófugo por el triple crimen de Carabineros. En medio de los operativos para dar con su paradero, se encontraron armas, ropa de camuflaje, entre otras pertenencias de los acusados. Tomamos contacto ahora desde la región del Biobío con Felipe Jara. Felipe, con la inclemencia del tiempo que me imagino que están dificultando las labores de búsqueda. Se nota justamente en la imagen. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, hace muy poco que comenzó esta intensa lluvia que pueden advertir ustedes a esta hora. Sin embargo, la jornada ha estado marcada y ha estado condicionada por las condiciones del tiempo, precisamente fuertes rachas de viento acompañadas ahora de lluvia, que claro, condicionan de alguna manera el despliegue de dispositivos tecnológicos como los drones que se han utilizado durante las últimas jornadas y que permitieron de alguna manera también con el despliegue en terreno dar con el paradero y detener a los hermanos Antigüén Santi. Hoy día las diligencias están abocadas principalmente a dar con el paradero de Tomás Antigüén Santi, a quien el Ministerio Público le atribuye participación directa en el crimen de los 3 carabineros ocurrido el pasado 27 de abril y que, recordemos, se mantiene en condición de prófugo de la justicia. Hoy día hemos podido advertir que ha bajado la intensidad, claro, se lo decía yo al comienzo, condicionado también el trabajo de carabineros por las condiciones del tiempo. Hoy día, sin embargo, durante las últimas horas se han podido realizar avances importantes. Durante la jornada del día de ayer pudimos ser testigos, pudimos estar justamente muy cerca del lugar en donde ocurrió el crimen, casi en el límite entre las comunas de Cañete y Tirúa, en donde se desplegó Carabineros. Estuvieron realizando un exhaustivo trabajo en terreno justamente en las comunidades que se encuentran en ese sector y en donde fueron detenidos el día lunes los hermanos Antigüén Santi. En ese lugar se pudo levantar evidencia importante, armas de fuego que ahora tienen que ser... Sí. Se levantó y de que ahora acreditar mediante pericias científicas la propiedad de esas armas que fueron recogidas muy cerca del lugar en donde fueron detenidos los hermanos Antigüén Santi. Una investigación que el Ministerio Público la ha calificado como una de carácter extremadamente compleja y que ahora se aboca a dar con el paradero de Tomás Antigüén. Precisamente durante las últimas horas se ha conocido información que tiene que ver justamente con Tomás Antigüén, y es que la Fiscalía comenzó a realizar una investigación administrativa. Esto porque Antigüén Santi, al momento de participar en este crimen, según lo que dice la Fiscalía, se encontraba en libertad y tenía una serie de cuentas pendientes con la justicia. De hecho, él había sido detenido en el año 2020 por participar de un ataque con una bomba Molotov a un vehículo de Carabineros. Estuvo en prisión preventiva durante 6 meses. Enfrentó a la justicia, sin embargo, posteriormente realizó una huelga de hambre, se bajó la intensidad de esas medidas cautelares, estuvo posteriormente con arresto domiciliario total. Sin embargo, en 2022, la Fiscalía, el fiscal Juan Yáñez, quien sustentaba esa causa, solicitó la medida cautelar de firma quincenal. Y es precisamente por ello que él se encontraba en libertad.
no había cumplido con la firma, no había cumplido con el arresto. De hecho, era buscado por la justicia, por Carabineros, y precisamente se encontraba en libertad cuando el 27 de abril tuvo participación, según lo que dice la Fiscalía, directamente en el crimen que terminó con la vida de los 13 carabineros acá en el kilómetro 24 de la ruta P72. Hubo reacciones durante esta jornada. El Ministerio Público confirmó, de hecho, esta investigación administrativa. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. La circunstancia en la cual había recuperado la libertad tenía características que eran anómalas, no una situación normal, una situación anómala, y que meritaba, por lo tanto, ser investigada para ser esclarecida. La responsabilidad del Ministerio Público apunta a investigar delitos, pero también apunta a investigar la responsabilidad administrativa de algún funcionario que pudiera haber incurrido en alguna infracción a nuestra reglamentación interna o a la normativa legal. Una investigación administrativa que ya está realizando internamente el Ministerio Público, uno de los coletazos que ha dejado justamente todo este trabajo de 3 meses que se ha estado realizando y que sigue precisamente acá en la región del Biobío, en la provincia de Arauco principalmente, en donde hoy día el objetivo principal de Carabineros es dar justamente con el paradero de este prófugo Tomás Antigüen Santi, que sigue siendo buscado intensamente por parte de Carabineros. Felipe Jara, te agradecemos toda la información, el despacho en medio de esta intensa lluvia ahí en Cañete, región del Biobío. Sí, este sistema frontal que se va acercando también en las próximas horas, también a la zona central. Gracias, Felipe. 14 horas con 10 minutos, nos vamos a una nueva pausa y al regreso toda la información del mundo, el complemento con lo que iniciamos este 24 horas al día. Presentamos Tu Bolsillo. 2 de la tarde con 30 minutos, es momento de revisar la información económica acá en 24 horas al día. Y son las cifras del desempleo que, claro, si uno ve el titular, vale, es una buena noticia. El desempleo cae respecto al año pasado, pero si miramos el tipo de empleo que se está generando en nuestra economía, lamentablemente las noticias no son buenas. 62% del empleo generado el último año son empleos informales. Estamos hablando de 2 de cada 3 empleos generados en los últimos 365 días son informales. Son de menor calidad. No hay previsión de salud, no hay previsión social. Es un reflejo de la fragilidad de la economía, que se está recuperando, pero es un crecimiento débil. Y eso se ve en el tipo de empleo que se está generando. Vamos con la primera gráfica. Este es el lado medio lleno, podríamos decir, del vaso. El desempleo fue 8,3% abril-junio, igual es un desempleo alto para lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Si lo comparamos con el año pasado, hasta la misma fecha teníamos 8,5%, es decir, una pequeña baja, pero es una baja. Si lo comparamos con el trimestre anterior, estamos absolutamente en el mismo nivel, 8,3%. Vamos con la siguiente estación. Hay 849.000 desocupados de acuerdo a las cifras del INE. Esto es un 0,8% más que el año pasado. Hace algunos meses teníamos 15, 10% más desempleados que el año pasado. Ahora por lo menos esa diferencia respecto a 12 meses atrás ha caído. Este es el lado positivo. Vamos con la siguiente estación. Seguimos revisando números. ¿A qué se debe esto? En buena medida es que hay un factor importante. A ver, la ocupación, y esto también debe ser positivo, la cantidad de personas trabajando está creciendo más que la fuerza de trabajo. Eso generalmente entraba o buscaban trabajo muchas más personas de los empleos que estaba generando la economía. Ahora, afortunadamente, la economía está generando empleo, está generando más que la cantidad de personas que salen o buscan un trabajo. El tema es qué tipo de empleo se está generando. Vamos con la siguiente estación. Aquí vuelve a marcar la diferencia entre hombres y mujeres, vuelve a acentuarse. 7,9% hombres, 9% mujeres. Pero aquí está la pregunta y empezamos a revisar el vaso medio vacío. ¿De qué calidad es el empleo generado durante los últimos 12 meses? Y acá es lo que tú decías, que hay mucho empleo independiente, ¿no? Sí. Entonces, esa es la calidad del empleo el problema. Empleo informal, porque no siempre independiente no siempre quiere decir que es informal. Perfecto. Informal es que no tiene ningún tipo de inicio con impuestos internos. Está obviamente en negro, entre comillas. A ver, vamos con la siguiente estación. Vamos explicando. De los 286.000 empleos generados durante el último año, si comparamos la cantidad de ocupados de hace un año con esta, y 286.000, pero, y aquí lo vemos, 176.000 son informales, 110.000 son formales, es decir, el 62% son informales, 2 de cada 3. Y eso es el reflejo, insisto en el punto, de la fragilidad de la economía, que no está generando buenos puestos de trabajo, sobre todo en mujeres, y lo vamos a revisar después. A ver, de estos empleos generados, 159.000 son para hombres,
127.000 para mujeres. Le preguntamos a expertos sobre estos números, sobre el crecimiento del empleo informal. Escuchemos. Esto se debe a varias razones. Por una parte, el bajo crecimiento de la economía chilena lleva a que aún haya un bajo dinamismo en la creación de empleo asalariado formal. Y revisemos las cifras globales de la informalidad. A ver, para llevarlo en sencillo, el 28,2% del empleo hoy día en Chile es informal. Bien resumido, 1 de cada 4 trabajadores son informales en Chile. Claro, es inferior a otras economías de la zona. Por ejemplo, en Perú o en Colombia tienes informalidad sobre el 60%. En Chile es muy baja, pero golpea la economía. En el caso de las mujeres, durante el último año la informalidad creció 8,1%. Los hombres 6,4%. Hay 2,6 millones de empleos informales. No son buenas noticias. Andrés, ¿cuál es un ejemplo, por ejemplo, de empleo informal? ¿Qué empleo informal podemos hablar? Pasó mucho en pandemia. Estos emprendimientos a través de redes sociales, de venta de todo tipo de cosas, de comida, de ropa. Ese es como el manual o el carro de comida que hay muchas veces en cualquier esquina. Muchos de ellos no tienen inicio en impuestos internos, muchos de ellos son informales. Claro, le da una mayor facilidad a la persona para tener sus horarios, para manejar su tiempo, pero al final repercute que generalmente esa informalidad es reflejo de menores sueldos. Por eso también las mujeres ocupan mucho el empleo informal. El tema de flexibilidad. Pero hagamos una bajada. ¿Qué piensan los chilenos? ¿Qué dicen los economistas sobre esta creación de empleo? Claro, que es importante en términos de número, no así en la calidad, que es medianamente o derechamente baja. Felipe Gallegos, con los detalles a esta hora en tu bolsillo. Felipe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, la situación del mercado laboral que sigue generando cifras justamente respecto a su real estado. Durante esta jornada además se han conocido datos del sitio trabajando.com que mide las postulaciones de quienes están tratando de conseguir un nuevo empleo. Y fíjense que el 40% de las personas que están dentro de esta plataforma ya tienen un trabajo, es decir, tienen empleo, pero están buscando otro con la idea de complementar sus ingresos, pero también con la idea de conseguir un aumento de sueldo. Esto considerando que justamente al interior de las empresas está difícil conseguir un aumento, conseguir más plata. Ellos, claro, están buscando trabajo pese a tener uno ya. Conversamos justamente con los trabajadores porque creen que se da esta situación. También, por cierto, con la gente de trabajando.com. Revisemos lo que nos dijeron. Está difícil encontrar trabajo, afortunadamente yo he tratado de mantenerme ahí en el tiempo, sin problemas, pero sí he visto muchos colegas que andan rotando mucho en trabajo, de repente las condiciones que les ofrecen no son las mejores o a veces no cumplen lo que prometieron y por ahí se complica un poco y andan buscando mejores oportunidades. Tengo mi trabajo, pero también trato de incorporar otro tipo de actividades que me generen dinero, para así poder tener otros ingresos porque no alcanza. Esta es una encuesta que realizamos a través de nuestras plataformas digitales. La respondieron más de 3.000 personas y nos dice que hay un 70% de las personas que respondieron la encuesta que están buscando actualmente trabajo. De este 70%, el 40% corresponde a gente que ya tiene trabajo el día de hoy. Y claro, 4 de cada 10 trabajadores que hoy día están buscando un nuevo empleo ya tienen uno. Ese es el dato justamente que daban desde trabajando.com. Dato que refleja de alguna manera el estado del mercado laboral. Tú hablabas de las cifras de desempleo, llegó al 8,3% en el trimestre móvil abril, mayo, junio, lo que da cuenta de una estabilización en términos generales, pero claro, los expertos llaman a mirar con lupa esta cifra porque más del 60% del empleo que se está generando es informal en el último año, solamente cerca de un 30% es formal, es decir, con leyes sociales, pero también hay otros datos que son más bien positivos. Por ejemplo, que el sector de la construcción logró crear 17.000 empleos en el último año, dejando atrás largos meses de caídas. Hemos estado conversando justamente durante esta jornada con los expertos, también con la ministra del Trabajo, que analiza esta última cifra de desempleo dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas. El desempleo, la desocupación ha venido, ¿cierto?, disminuyendo en los últimos 4 mediciones, pero mantiene un desafío importante, que es poder absorber, ¿cierto?, todas las personas que están entrando al mercado del trabajo con una generación de puestos que vaya a un ritmo más acelerado. Para eso, la principal medida
que como gobierno hemos adoptado, y por eso es tan importante no retroceder, ha sido el control de la inflación, que nos ha permitido recuperar el crecimiento en el país y en consecuencia también el empleo. Y claro, la reactivación del mercado laboral va de la mano también del crecimiento de la actividad económica, y durante esta jornada hay malas noticias porque el gobierno, particularmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento para el presente año desde 2,7% que era previamente hasta 2,6%. Es una leve disminución entonces en los pronósticos de crecimiento, porque claro, el crecimiento siempre va de la mano de la situación del mercado laboral. Sí, muchas gracias, Felipe. Claro, una señal que manda Hacienda de cifras económicas que están frágiles, lo decíamos. 2 de cada 3 empleos generados durante el último año, no toda la economía, durante el último año, son informales. Mañana vamos a tener cifras de IMASEC, justamente relacionado con lo que decía Felipe y las cifras de Hacienda. Se espera en torno a un 2%. Veníamos de un 1,1% en el mes de mayo, esto va a ser el mes de junio. Son mejores cifras, pero de todas maneras una economía que está frágil y lamentablemente necesitamos mejores números y mejor calidad de empleo. La información económica aquí en 24 horas al día. El Superpack 40 rollos es elegido producto del año, ya que es doble hoja, absorbente, resistente y conveniente. Noble te da más y no te pide más. Ahora. Y comienza la segunda jornada de formalización contra los 3 imputados como autores del triple homicidio de Carabineros en Cañete. Sí, la Fiscalía pide prisión preventiva. Josefa Iturriaga con los detalles a esta hora. Josefa, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con la exposición de la defensa, así debería comenzar esta segunda jornada de formalización de cargos en contra de Felipe y Jefferson Antigüen Santi y también de Nicolás Rivas Paillao. Todos ellos detenidos en las últimas horas por su participación en el cruel asesinato de 3 efectivos de Carabineros, hechos ocurridos, recordemos, el 27 de abril pasado en la comuna de Cañete, y que termina entonces con estos 3 funcionarios muertos. Hablamos de Carlos Cisterna, de Sergio Arévalo y de Misael Vidal. Esto es un hecho que queda al descubierto en horas de la madrugada cuando es encontrada una patrulla policial incendiándose en medio de la ruta P72S que une al denominado Triángulo de la Violencia en la macrozona sur de la región del Biobío. Hablamos de la localidad de Contulmo, Cañete y también Tirú. Ahí se conectan estas 3 comunas y es precisamente en ese sector, en el sector de Antiquina, donde fue encontrada esta camioneta incendiándose y donde además lamentablemente fueron encontrados en el pick-up de este vehículo los cuerpos de estos 3 efectivos policiales. ¿Qué ha dicho la Fiscalía de la región de la Araucanía, que está a cargo de esta compleja investigación desde un inicio? Es que los hechos habrían ocurrido no en ese lugar, sino en un primer sitio del suceso. Hablamos de la localidad de Antiquina, cuando estos 3 efectivos de Carabineros se acercan en el contexto de la verificación del cumplimiento de una medida cautelar. Ellos llegan hasta este lugar y se encuentran con la primera sorpresa, que el portón de esta vivienda donde debían verificar esta medida cautelar estaba cerrado. Es ahí cuando ellos descienden de esta patrulla, la que además estaba debidamente blindada. Ellos descienden de este vehículo cuando son interceptados por un grupo indeterminado de sujetos, entre los que se encuentran estas 3 personas que hoy van a ser formalizadas en el juzgado de garantía de la comuna de Cañete. En ese lugar ellos habrían dado muerte a estos efectivos policiales. Antes ellos habrían sustraído, por ejemplo, las cámaras corporales, los distintos elementos de protección y de seguridad con los que contaban los efectivos policiales, incluso con las mismas armas de los Carabineros, que además fueron sustraídas, les habrían dado muerte. Un hecho, por supuesto, que ha sido ampliamente repudiado, donde afortunadamente en las últimas horas además se ha logrado dar con el paradero de estas armas que fueron sustraídas a los efectivos. Revisemos las declaraciones por parte de las autoridades. Sabemos desde antes que las armas de los propios Carabineros se utilizaron. Eso fue informado porque tiene que ver con la evidencia que se encontró en el lugar. Y sabemos por las características que tuvo el ataque y la información que la opinión pública conoció en las últimas horas lo confirma, que esto no fue un ataque improvisado que sucedió de manera imprevista, ¿no? Tuvo una preparación y eso va a ser sopesado ciertamente en las próximas etapas. Son 3 meses de un trabajo investigativo realmente importante, bajo condiciones muy especiales. Se trabajó en muchos sitios, en muchos lugares, en zonas geográficas muy distintas a las urbanas, en el sector rural,
y obviamente ha permitido levantar evidencia que ha sido fundamental. Fueron cientos los efectivos de carabineros que participaron en la detención de estas 3 personas, contra quienes hay pruebas contundentes, según ha confirmado la Fiscalía de la región de la Araucanía. Hay pruebas de ADN, hay escuchas telefónicas, hay cámaras que también lo sitúan en el día y la hora que ocurrieron estos hechos. Hay 3 detenidos, pero todavía falta una pieza clave, que es la detención de Tomás, también hermano de los Antigüen Santi. Él habría sido el cabecilla, quien habría ideado todos estos hechos, ya que existen antecedentes de que él en el mes de febrero le había dicho a su tío, con quien se estaba verificando el cumplimiento de esta medida cautelar por parte de carabineros, que él tenía ganas de hacer algo en contra de estos carabineros. Hay que destacar además que había una investigación en curso, un proceso judicial. Él está prófugo de la justicia y así lo han confirmado también desde la Fiscalía. Hay una investigación en curso para determinar por qué esta persona de interés estaba libre. Revisemos. Como tramitación de una investigación administrativa, ya se ha designado a un fiscal investigador, quien debe adoptar las medidas de investigación desde el punto de vista administrativo para esclarecer las eventuales infracciones administrativas que pueden existir, como señalé, en la tramitación, ya sea procesal o de fondo, de la causa en cuestión. A esta hora, al igual que en las jornadas anteriores, hay un amplio despliegue en la zona, centrado en la macrozona sur de la Araucanía, en este triángulo de la violencia, y también en el sector de Antiquina, donde hay amplio despliegue policial, el que es resguardado también por personal del Ejército. Todo esto en busca de poder dar con el paradero prontamente de Tomás. Hay que destacar que esta audiencia de formalización busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos, cuál sería la participación de todos ellos, estas 3 personas que hoy efectivamente están detenidas y a quienes se le imputan 5 delitos: robo con violencia, homicidio calificado, incendio de vehículo institucional, porte ilegal de armas y traslado de restos humanos. Todos hechos, por supuesto, que vamos a seguir muy pendientes con el desarrollo de esta audiencia de formalización de cargos ahí en el Tribunal de la ciudad de Cañete. Atentos a la formalización y a ver si se conocen las medidas cautelares esta jornada ya cuando finalice este proceso. Josefa Iturriaga, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es momento de hacer un resumen de noticias en 24 horas al día. El Ministerio de Salud anunció hoy la ampliación para la cobertura de la vacunación contra la influenza a toda la población. De esta manera, a partir de mañana, jueves 1 de agosto, toda la población que así lo desee podrá inocularse de manera gratuita contra este virus. Se ha determinado instruir la ampliación de la vacunación contra la influenza a la población general. Esto será a nivel nacional a partir de mañana, jueves 1 de agosto. Cerrando las puertas y encerrando a los delincuentes, trabajadores de un minimarket de la Florida frustraron un violento asalto donde incluso fueron amenazados con un cuchillo. Uno de los detenidos tiene solo 15 años. Descuidan al cajero, sus compañeras de trabajo que hace pocos momentos se habían retirado ya que habían hecho un cambio de turno, vuelven y le prestan la ayuda y logran cerrar la cortina, logrando retener a los sujetos al interior del local. Mañana, 1 de agosto, entra en vigencia la ley Karin, que busca prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Además, se podrá denunciar a través del empleador, la Inspección del Trabajo y tribunales laborales. Van a hacer un cambio cultural importante que va a promover la igualdad de oportunidades al interior del trabajo, que va a disminuir además las tasas de enfermedades de origen mental, por ejemplo, en las empresas. Y hoy se presentó el nuevo libro para rendir el examen de conducción. Texto que contiene actualizados contenidos, los que comenzarán a regir como prueba desde finales de agosto para todos quienes saquen por primera vez la licencia clase B. Se mantienen las 35 preguntas, con 3 preguntas que son de coeficiente doble, son 33 puntos con lo que se requieren para aprobar. Lo único que a final de este mes vamos a poder ir incorporando estos nuevos contenidos.